Bueno, a ver, para arrancar la inmersión profunda de hoy, quiero plantear un escenario. Imagínense que en 1862, un retraso militar de unas cuantas horas en el centro de México, digamos que probablemente salvó a los Estados Unidos de dividirse para siempre. Es que suena a ficción, pero es real. Y de hecho, hoy vamos a desempacar cómo un enfrentamiento que los libros a menudo clasifican como un evento superlocal, pues terminó alterando la geopolítica de todo el continente. Exacto. Y el objetivo de este análisis exhaustivo es justo adoptar la perspectiva de un estudiante de historia, alguien muy curioso para comparar los relatos tanto de México como de Estados Unidos sobre lo que de verdad pasó hace más de un siglo. Sí, y para lograrlo, la verdad tenemos una pila de fuentes fascinantes sobre la mesa. O sea, estamos hablando de diarios militares del siglo XIX, reportes diplomáticos y hasta análisis supermodernos de cadenas de suministro agrícola, blogs de gastronomía, reseñas de cine. De todo un poco. Y a primera vista parece un montón de documentos que no tienen nada que ver entre sí. Claro, parece un caos, pero cuando empieces a cruzar la información se revela un panorama, la verdad, impresionante. Totalmente. Cada una de estas fuentes nos ayuda a entender cómo un solo día de combate puede, no sé, moldear la identidad nacional y hasta el consumo moderno. Sí. Ok, vamos a desempacar esto a fondo. Pero antes de sumergirnos en estrategias militares o reportes de exportación, hay que abordar el elefante en la habitación. Hay un mito fundamental aquí. Ah, claro, es el gran mito de mayo. Sí, para quienes observan esta fecha desde fuera de México, es imperativo aclarar que el 5 de mayo no es el Día de la Independencia de México. Exactamente, no lo es. Esa independencia corresponde al 16 de septiembre de 1810, que fue, detonada por el Grito de Dolores. Y fíjate que esa confusión es increíblemente común en el extranjero. Lo que el 5 de mayo realmente conmemora, según todos estos textos históricos, es la Batalla de Puebla, que además ocurrió 52 años después del inicio de la lucha de independencia. 52 años después, ¡wow! Así es, y eso nos lleva a la gran interrogante de nuestro análisis de hoy. O sea, ¿cuáles son los mecanismos exactos que transformaron una sola batalla en el centro de México en un fenómeno comercial multitudinario en Estados Unidos? Y en un pilar súper fuerte de la diplomacia binacional, además. Exacto, es una locura. Bueno, pues para entender esa transformación global tenemos que investigar primero las condiciones del terreno local, ¿no? Si analizamos el contexto de 1862, ¿cómo es que México terminó enfrentándose a una potencia europea en primer lugar? Pues mira, las fuentes son muy claras. Mencionan que el país venía apenas saliendo de la Guerra de Reforma, Ajá. pero ¿qué significó eso en términos prácticos para las finanzas del país? Porque me imagino que no sobraba el dinero. Significó la bancarrota absoluta. O sea, la Guerra de Reforma fue un conflicto civil de 3 años entre liberales y conservadores que dejó las arcas nacionales completamente en ceros. Vacías. Claro. Vacías. Y, ante la imposibilidad material de cumplir con los pagos, el presidente Benito Juárez tomó una medida, digamos, extrema, pero necesaria. Decretó una moratoria. Que básicamente es suspender temporalmente el pago de la deuda externa, ¿no? Por 2 años, si no me equivoco. Exacto. Puso los pagos en pausa. Y es bien fácil imaginar que a los acreedores allá en Europa no les hizo ni la más mínima gracia que les dijeran que no había dinero. Pues en absoluto. Esa decisión detonó la Convención de Londres en 1861. Ahí Inglaterra, España y Francia formaron una alianza militar para enviar flotas a las costas mexicanas y exigir su dinero a la fuerza. ¡Wow! Pero, a ver, los diplomáticos ingleses y españoles sí se sentaron a negociar con el gobierno de Juárez, ¿cierto? Sí. Ellos llegaron, comprendieron la situación, firmaron acuerdos de pago a futuro y retiraron a sus tropas. ¿Y Francia? Porque ellos se quedaron. Exacto. Francia, que en ese momento estaba bajo el mando de Napoleón III, decidió romper la alianza y sus tropas se quedaron ahí. Lo cual nos indica claramente que el dinero era solo una excusa. O sea, si las otras potencias se fueron tranquilitas tras asegurar sus pagos, Francia tenía una agenda oculta mucho más ambiciosa, ¿no crees? Definitivamente. Y los documentos diplomáticos lo prueban.
Napoleón III tenía un proyecto geopolítico masivo en mente. Su verdadero objetivo era aprovechar la vulnerabilidad de México para, derrocar al gobierno republicano. Ajá, y poner a alguien a su favor. Claro, quería instaurar un imperio monárquico afín a los intereses franceses, y ahí es donde entra a colocar a Maximiliano de Habsburgo en el trono. Pero, ¿cuál era la razón de fondo? ¿Por qué tanto interés en México? La razón era súper estratégica. Francia necesitaba frenar la expansión territorial y también la influencia comercial de los Estados Unidos en América Latina. Y además querían asegurar una fuente, inagotable de materias primas para su propia revolución industrial. Claro, los recursos. Y bueno, con ese objetivo en mente, las tropas francesas empiezan a marchar desde la costa de Veracruz hacia la capital. Y es ahí donde se topan con la ciudad de Puebla el 5 de mayo. Así es, justo ahí. Sabemos que fue un enfrentamiento muy asimétrico, pero leyendo los registros militares de la época, ¿qué tan desproporcionado era el campo de batalla realmente? Mira, era un contraste dramático. Por el lado de los invasores, el general Charles Ferdinand Latrille, que era el conde de Lorenzés, él comandaba unos 6,000 soldados. 6,000 soldados, ok. Y ojo, no eran tropas comunes. Venían de ganar guerras en Europa, en el norte de África, y traían artillería de última generación. Se consideraban, digamos, la maquinaria bélica más letal del planeta en ese entonces. Wow. Y Lorenzés tenía tanta confianza que en los documentos se lee una carta que mandó días antes a sus superiores, diciendo que por su supuesta superioridad racial y militar, prácticamente ya eran los dueños de México. Qué nivel de arrogancia, ¿no? Y del lado mexicano, defendiendo los fuertes de Loreto y Guadalupe, pues estaba el general Ignacio Zaragoza. Los diarios indican que él tenía unos 4,000 efectivos nada más. Sí, y en unas condiciones muy diferentes. Exacto, muchos de ellos eran civiles sin entrenamiento formal, armados con fusiles viejos o de plano con herramientas agrícolas. Es como una startup sin presupuesto que de repente logra desbancar a un monopolio tecnológico gigante. Esa es una gran analogía. Sí, o sea, lo logran simplemente porque saben aprovechar las fallas y la arrogancia de su competidor, y porque conocen perfectamente la topografía de su mercado local. Tal cual. Y Zaragoza aprovechó ese terreno a su favor maravillosamente. Posicionó todas sus defensas en las colinas, y esto obligó a los franceses a cargar cuesta arriba. Que ya de por sí es cansado. Exacto. Y además sumemos que cayó un fuerte aguacero que empantanó todo el terreno, y eso inutilizó la artillería pesada de los franceses. Se les quedó atascada en el lodo. Claro, el clima jugó a favor. Totalmente. Los asaltos de Lorenzés fueron repelidos con una fiereza impresionante. Al final, los franceses tuvieron más de 500 bajas y se vieron forzados a hacer una retirada, bastante humillante. Y el impacto psicológico de esa victoria debe haber sido, monumental para el país. Ahí es cuando Zaragoza envía aquel famoso telegrama a Benito Juárez declarando, cito, «Las armas nacionales se han cubierto de gloria». Una frase icónica, sin duda. Súper icónica. Además, los documentos arquitectónicos y urbanísticos que revisamos para esta investigación subrayan la importancia del lugar mismo, porque Puebla no era cualquier ciudad. No, para nada. Tenía un peso enorme. Fue trazada y construida por los españoles. Y lo interesante es que no se edificó sobre cimientos prehispánicos, como la Ciudad de México, por ejemplo. Eso le dio una herencia europea continental muy, muy marcada. Claro, la arquitectura es clave ahí. Sí, alberga joyas increíbles, como la Biblioteca Palafoxiana, que es la más antigua de América, y la Capilla del Rosario, que está cubierta en oro de 21 quilates, imagínate. ¡Wow! Entonces, defender una ciudad que visualmente era tan cercana a Europa frente a un ejército europeo, eso sirvió para forjar una identidad nacional inquebrantable en ese momento. El valor simbólico es indiscutible. Consolidó la legitimidad del gobierno de Juárez ante todo el mundo y le dio a la gente una inyección de esperanza vital para los años tan oscuros que venían. Pero, un momento. Aquí hay algo que, leyendo las fuentes, como que no me cuadra del todo. A ver, dime. Si revisamos bien los libros de historia, resulta que los franceses se reagrupan, se van y regresan al año siguiente, pero con decenas de miles de refuerzos. O sea, regresan con todo. Sí, trajeron un ejército masivo. Toman Puebla después de un asedio que fue brutal, luego capturan la Ciudad de México y terminan instalando a Maximiliano de todos modos. Exactamente. El imperio se establece.
Entonces, si la brillante victoria de Zaragoza de 1862 fue revertida tan rápido y al final terminó siendo inútil para evitar la ocupación a largo plazo, mi pregunta es, ¿por qué le damos tantísima importancia a ese día en específico? Es una gran pregunta. ¿Por qué no fue solo un pie de página en una guerra que, recordemos, duró hasta 1867? Pues mira, la respuesta es que esa victoria no fue inútil en absoluto. De hecho, alteró todo el cronograma de la historia mundial, y para entender ese mecanismo, tenemos que cambiar de mapa y mirar hacia el norte de la frontera. Hacia Estados Unidos. Exacto. En ese preciso momento, en 1862, Estados Unidos estaba atravesando el periodo más crítico y sangriento de toda su guerra civil. La nación estaba literalmente partida en dos. Claro, y aquí es donde las historias de ambas repúblicas colisionan, que es lo más fascinante. ¿Cómo es que una batalla en Puebla terminó afectando el destino de Abraham Lincoln y la Unión? El factor clave aquí es el tiempo. La Confederación, que estaba en el sur y defendía la expansión de la esclavitud, pues estaba desesperada por conseguir algún tipo de reconocimiento y apoyo militar internacional. Porque la Unión les tenía un bloqueo, ¿no? Sí, tenían un bloqueo naval. Y resulta que Napoleón III simpatizaba profundamente con los confederados. Para él, una América dividida y débil era el escenario perfecto para que nadie se metiera con su nuevo proyecto de imperio en México. Ay, claro, si Estados Unidos estaba peleando entre sí, no iban a aplicar la doctrina Monroe ni a defender a México. Exactamente. Además, a Francia le urgía el algodón del sur de Estados Unidos para su industria textil. Y ese flujo estaba pues bloqueado por la Marina de Lincoln. O sea que, leyendo entre líneas, el plan francés no era solamente conquistar México. Querían utilizar el territorio mexicano como una base de operaciones para suministrar armas y logística a la Confederación. Así es. Querían ayudar a romper el bloqueo de la Unión. Pero, y aquí está la magia del 5 de mayo, el inesperado triunfo de Zaragoza en Puebla destrozó por completo el calendario de Napoleón. ¡Qué impacto! Ese retraso de más de un año impidió que las tropas francesas lograran llegar a la frontera con Texas a tiempo para abastecer a las fuerzas confederadas. Es como el efecto mariposa literal. Y fíjate que los registros de la Orden Militar de la Legión Leal de los Estados Unidos, que se conocen como MOLUS por sus siglas, documentan esto ampliamente. Sí, son unos archivos valiosísimos. Detallan cómo esta demora en México le compró al presidente Lincoln los meses críticos que necesitaba urgentemente para reconstruir y expandir su ejército. Y eso fue lo que finalmente llevó a la Unión a ganar la guerra civil. Es un dato verdaderamente asombroso cuando lo analizas así. Es de locos. Una tropa de milicianos en Puebla, que estaban armados con machetes y rifles viejos, de repente le arruina toda la logística a un imperio europeo. Ajá, y de paso cambian la historia del país vecino. Y por extensión evitaron que la Confederación recibiera ese salvavidas militar que probablemente habría cambiado el curso de toda la guerra civil. Es una reacción en cadena fascinante, de verdad. Y ojo, porque esto no pasó desapercibido para la población de aquella época. No es solo un análisis retrospectivo que hacemos hoy. Ah, la gente en ese entonces ya lo sabía. Sí, fíjate en la investigación del Dr. David Hayes Bautista, de la Universidad de UCLA. Él analizó minuciosamente un montón de periódicos en español que se publicaban en California en la década de 1860. ¿Y qué encontró en esos periódicos? Pues revela que los ciudadanos latinos de a pie entendían esta conexión perfectamente. Los habitantes de California, que era un estado libre de esclavitud, no veían a la guerra civil y a la intervención francesa como dos cosas separadas. Las veían como un solo problema, me imagino. Exacto. Los artículos de la época demuestran que conceptualmente veían ambas guerras como un solo gran frente continental. Era, digamos, la democracia y los derechos humanos luchando por sobrevivir frente al elitismo y la supremacía blanca. ¡Wow! Y esa comprensión compartida cimentó alianzas diplomáticas, al más alto nivel, que además se mantuvieron mucho tiempo después de que dejaron de sonar los disparos. Completamente. Las acciones diplomáticas que vinieron después lo comprueban al 100%. Por ejemplo, Abraham Lincoln jamás reconoció al imperio de Maximiliano. Se mantuvo fiel a Juárez. Sí, mantuvo relaciones diplomáticas exclusivas con el gobierno itinerante de Benito Juárez, e incluso le enviaba armamento y suministros de forma encubierta. Claro, no podía hacerlo tan público por su propia guerra, pero ahí estaba el apoyo. Exacto. Y una vez que la Unión ganó su guerra en 1865, el apoyo hacia México se volvió muchísimo más directo y francamente agresivo. Ah, sí. Revisamos que el presidente Andrew Johnson, que sucedió a Lincoln,
despachó al general Philip Sheridan con 50,000 tropas veteradas hacia la frontera tejana, ¿verdad? Así es, formaron lo que llamaron la Legión Americana. Y a ver, colocar a 50,000 soldados fuertemente armados, que además venían de ganar una guerra, justo en la frontera, eso era una amenaza directa y cero sutil hacia los franceses en México. Era una demostración de fuerza gigante. Estaba diseñada para disuadir cualquier agresión francesa hacia Estados Unidos y, de paso, para facilitarle a las fuerzas mexicanas la recuperación de todo su territorio. Lo cual culminó finalmente con el fusilamiento de Maximiliano y la restauración completa de la República Mexicana en 1867. Un desenlace, pues, histórico para el continente entero. Ahora, dando un salto en el tiempo, si esta alianza se cimentó de esa manera, con ejércitos colaborando casi de facto para salvar las repúblicas de ambos países, ¿cómo pasamos de estas estrategias bélicas súper serias a, no sé, millones de dólares en guacamole y fiestas masivas en bares? Es un contraste brutal, lo sé. O sea, ¿cuál es el eslabón logístico y cultural que conecta a los veteranos de guerra del siglo XIX con la mercadotecnia moderna? Pues mira, la evolución cívica del 5 de mayo tiene raíces muy profundas en la resistencia comunitaria en Estados Unidos. Apenas llegaron las noticias del triunfo de Zaragoza, California, en 1862, la población latina de inmediato formó las llamadas Juntas Patrióticas Mexicanas. Que eran como asambleas ciudadanas, ¿no? Ajá. Asambleas que organizaban eventos, cobraban cuotas voluntarias entre la comunidad y todo el dinero que recaudaban lo enviaban directamente a Juárez para financiar la resistencia contra los franceses. ¿Qué nivel de organización? O sea que el 5 de mayo nació en Estados Unidos, pero no como una fiesta para ir a tomar, sino como una solemne conmemoración de derechos civiles y apoyo militar. Exactamente. Tenía un tono político y social súper serio. Y fíjate que las crónicas que revisamos destacan mucho el papel fundamental de las mujeres en mantener vivo ese espíritu. Sí, las mujeres fueron clave ahí. Porque cuando los franceses finalmente toman Puebla en 1863 y las noticias malas llegan al norte, pues muchos hombres en estas juntas patrióticas perdieron la esperanza y hasta querían disolver los grupos. Se desanimaron por completo. Pero entonces surge una figura súper interesante, Francisca Manso de Cavazos, una inmigrante radicada en Los Ángeles. Los documentos relatan cómo ella reunió a un centenar de mujeres y básicamente tomó el control de la situación. Se puso la causa al hombro. Tal cual. Revitalizó toda la recolección de fondos y sostuvo esta red de apoyo civil justo cuando parecía que todo estaba perdido. Esa esencia de solidaridad transnacional fue el corazón de la fecha y se mantuvo así durante décadas dentro de las comunidades chicanas. Era una memoria viva. Pero, y aquí viene el gran pero, para comprender cómo se transformó masivamente esta fecha, tenemos que avanzar rápido hasta la década de los 80. A la era del marketing. Sí. Fue entonces cuando las corporaciones estadounidenses y las agencias de publicidad, muy especialmente las que fueron contratadas por empresas importadoras de bebidas como la cerveza Corona, vieron una oportunidad de mercado que nadie había explorado. Y vaya que la aprovecharon. Lanzaron campañas publicitarias multimillonarias que la verdad despojaron a la fecha de todo su contexto político e histórico. La vaciaron de significado. Sí. La reempaquetaron como si fuera una celebración generalizada de la herencia mexicana, pero, digamos, enfocada casi exclusivamente en el consumo de alcohol y comida. Pasó de ser un día de memoria cívica en ciertos barrios latinos específicos a un evento nacional en todo Estados Unidos. Y un evento que hoy en día rige una gran parte de la economía agrícola estacional, no lo olvidemos. Sí, y las cifras actuales que revisamos respaldan esta transformación con un peso que de verdad asombra. Viendo los datos de plataformas financieras y el análisis logístico de Abobook para este año, para el 2024, el impacto económico es una locura absoluta. Es un motor de dólares impresionante. Solo en Estados Unidos. El gasto asociado a este fin de semana asciende a 2.300 millones de dólares. ¿2.300 millones? ¡Wow! Así es. Los bares y restaurantes reportan aumentos en sus transacciones por encima del 12%, y la venta de licores premium simplemente se dispara por las nubes. Pero el protagonista indiscutible de toda esta locura, el rey absoluto de la logística, pues es el aguacate. Ah, y el famoso aguacate, claro, por el guacamole. Exacto. El volumen de operación que requiere es un desafío titánico para cualquier cadena de suministro.
Para que se den una idea quienes nos escuchan, estamos hablando de que el 5 de mayo es el segundo evento de mayor consumo de aguacate en todo Estados Unidos, solo por detrás del Super Bowl. Es muchísimo. Se requiere movilizar aproximadamente 81 millones de libras de aguacate en unos pocos días. 81 millones. Pero a ver, ¿cómo soporta la infraestructura agrícola de México semejante presión en una ventana tan cortita? Los analistas de Abovog detallan que las semanas 16 y 17 del año se convierten en un rompecabezas logístico súper crítico. O sea, no es nada más ir a cosechar y mandar los camiones. No, para nada. Hay toda una ciencia milimétrica detrás. Para poder satisfacer esa demanda masiva de guacamole, justo para ese fin de semana, los distribuidores tienen que coordinar una ventana de importación extremadamente estrecha. Y me imagino que eso altera todo el mercado. Claro, altera los precios, satura las aduanas y obliga a las empacadoras mexicanas a trabajar casi al límite de sus capacidades operativas. Además, leí que la presión es tal que la fruta que sale de México tiene que competir directamente con la cosecha de California, que apenas va saliendo, y con las exportaciones tempranas de Perú. Es una guerra comercial, literalmente. Todo el sistema internacional de refrigeración, transporte terrestre y los procesos de maduración artificial se tensan al máximo para que el aguacate esté verdecito y perfecto exactamente el primer fin de semana de mayo. Pues resulta una ironía histórica muy fascinante. Una fecha que nació como símbolo de resistencia ante el imperialismo, ahora dicta las reglas de exportación y la fluctuación de los precios en el mercado agrícola global. Es un giro completamente inesperado. Pero fíjate que mientras en el extranjero predomina toda esta visión comercial, si observamos cómo se vive la memoria cívica allá en la propia ciudad de Puebla hoy en día, la relación con el pasado sigue profundamente conectada a la diplomacia original. ¡Ay, sí! Los desfiles monumentales en Puebla son prueba perfecta de ello. De hecho, los reportes periodísticos detallan que durante el sesquicentenario, en 2012, hace unos años, no solamente marcharon militares mexicanos. ¿Quiénes más fueron? Una delegación oficial de la Orden de Mols, que recordamos son los descendientes directos de los veteranos de la Guerra Civil de Estados Unidos, viajó exclusivamente a Puebla. ¡Qué gran gesto! Sí, e incluso superaron retrasos de vuelos causados por la ceniza del volcán Popocatépetl, todo para poder marchar ahí frente a más de 1 millón de espectadores. Es que esa participación física, estar ahí en el espacio público, demuestra un reconocimiento mutuo que perdura a pesar del marketing y todo lo demás. Y los eventos actuales como el 5 de Mayo Fest continúan integrando ese legado. Tomar la majestuosa Avenida 16 de septiembre con bandas musicales monumentales, ver a niños desfilando con estandartes que llevan las caras de Zaragoza y de Lincoln. Ajá, es una forma de reclamar el espacio urbano para educar a las nuevas generaciones sobre esa alianza republicana tan importante. Pero más allá de este espacio urbano y de la logística gigante que mencionamos, la historia de 1862 también necesita ser consumida a un nivel, digamos, mucho más personal y cotidiano. Claro, llevarlo al día a día. Y aquí es donde los blogs de gastronomía y las reseñas culturales que incluimos cobran una importancia vital para nuestro análisis. Explorando los textos de la chef Jérica, ella plantea un argumento que a mí me parece muy sólido. A ver qué dice ella. Dice que reducir el 5 de mayo a un cliché irreflexivo de comida rápida es básicamente borrar la historia. Para ella, la gastronomía no es solo comida, es un vehículo narrativo de toda la identidad poblana. Y tiene toda la razón. La elaboración de la comida tradicional en sí misma conlleva un mecanismo de memoria. Tomemos el famoso mole poblano como ejemplo. ¡Uy, qué delicia el mole! O sea, no es una simple salsa que haces en 5 minutos. Requiere una integración súper precisa de más de 20 ingredientes. Es súper complejo. Complejísimo. Tienes que usar variedades específicas de chiles secos que deben tostarse a una temperatura exacta, especies que vienen de rutas comerciales antiquísimas, semillas que se muelen a mano y, por supuesto, el uso del cacao. Y además, se sirve ceremonialmente sobre guajolote. Claro, el guajolote, muy tradicional. Entonces el mole es como un registro comestible, ¿no? Nos muestra la convergencia entre el mundo indígena y toda la herencia europea que define a una ciudad como Puebla. Exactamente. Es la historia en un plato. Y fíjate que la chef también hace referencia a la adaptación de otros platillos. Por ejemplo, los chiles en nogada. Ah, los clásicos chiles en nogada.
que tradicionalmente son un platillo de septiembre, justamente por las fiestas de independencia. Pero muchos restaurantes los adaptan y los sirven en mayo porque su presentación despliega visualmente los colores de la bandera nacional. Claro, el verde del perejil, el blanco de la salsa de nuez y el rojo brillante de la granada. Exacto. Ella lo llama patriotismo emplatado. ¡Qué buen concepto! Y además de la comida, la chef resalta mucho la importancia de la mecánica del consumo, particularmente en el ritual de beber tequila. Uy, sí, ella critica súper fuerte esta práctica moderna de beberse el tequila de un solo trago, o en shots nada más para embriagarse rápido. Es que el método tradicional es muy distinto. Exige que un buen tequila se acompañe de sangrita, que para quien no sepa es una preparación muy equilibrada de jugos cítricos, granadina y un toquecito de picante. Y ambos líquidos se sirven en vasitos separados, ¿no? Y vas alternando sorbito a sorbito para limpiar el paladar y apreciar toda la complejidad de la bebida. Así es, no hay prisa. Y en sus textos ella afirma, cito, «La cocina también es resistencia». O sea, al obligarnos a reducir la velocidad, a saborear la complejidad y a entender el trabajo detrás de la preparación, estamos honrando la dignidad de quienes defendieron la cultura misma. Es una visión muy poética pero muy real. Y así como la gastronomía nos invita a esta reflexión pausada, el cine moderno también intenta transportar toda esta historia de los libros de texto a un plano muchísimo más emocional. Ah, totalmente. Hablando del cine, revisamos proyecciones públicas en Puebla de películas como 5 de mayo, La Batalla, que fue dirigida por Rafa Lara. Sí, una película que cumple exactamente esa función de conectar. El crítico Néstor Bentancor señala algo interesante. Dice que, para entender la verdadera magnitud del evento, las nuevas generaciones necesitan representaciones que sean viscerales, no solo fechas en un pizarrón. Claro, y esta película lo logra empleando técnicas muy inmersivas. Tiene cámaras en mano que van siguiendo a los soldados entre el lodo, filmaciones nocturnas que se sienten súper claustrofóbicas. Ajá, y el uso de cientos de extras para ilustrar el caos real del combate, no solo gráficos por computadora. Exacto. Lo que hace es humanizar a los combatientes a través de sus miedos y sus sacrificios, en lugar de, presentarlos como estatuas de bronce inalcanzables. El cine logra establecer una empatía que muchas veces se pierde en la rigidez de la escuela. Y nos demuestra también que la industria del cine latinoamericano cuenta con la capacidad técnica para recrear su propia historia a gran escala, sin depender de que alguien de fuera venga a contarla. Y ese esfuerzo por narrar la historia desde la empatía, digamos que así cierra el círculo de nuestro análisis de hoy de forma muy reveladora. Sí, al observar todas estas fuentes en conjunto, se hace súper evidente que la memoria histórica no es un bloque de piedra inamovible, ¿sabes? No, es increíblemente fluida. Fluye y se adapta constantemente a las necesidades de cada época y de cada lugar. Pues ha sido un recorrido analítico, la verdad, fascinante. Comenzamos desarmando este mito tan común de la independencia para poder adentrarnos en las verdaderas mecánicas geopolíticas de 1862. Así es, paso a paso. Vimos cómo el terreno y la arquitectura de Puebla permitieron una defensa que parecía improbable. Descubrimos ese asombroso efecto dominó que detuvo el reloj del imperialismo francés y compró el tiempo necesario para que la Unión ganara la guerra civil en Estados Unidos. Un detalle que cambia toda la perspectiva. Trazamos la evolución de esta profunda resistencia civil de las comunidades chicanas hasta ver cómo se convirtió en una maquinaria económica multimillonaria que pone a prueba, toda la logística del aguacate. Los famosos 80 millones de libras. Exacto. Y finalmente, exploramos cómo los desfiles modernos, la preparación del mole poblano y el cine sirven como anclas culturales para que esa memoria no se evapore con el tiempo. Al final, lo que emergió como un choque militar de extrema urgencia allá en una colina mexicana, se ramificó hasta convertirse en un pilar fundamental de derechos civiles, un puente diplomático inquebrantable y un motor económico de proporciones globales. Lo cual nos deja a todos con una perspectiva completamente renovada sobre cómo todos los eventos están entrelazados. Definitivamente, todo conecta. Pero bueno, antes de concluir esta inmersión profunda, hay una pregunta que creo que todo estudiante de historia debería plantearse frente a estos hechos. A ver, suéltala. Sabiendo que el cronograma fue justo el mecanismo que salvó a la Unión y que alteró el destino del continente entero,
¿Qué habría ocurrido si el clima no hubiera empantanado el terreno ese día? Uy, qué buena pregunta. O sea, ¿qué habría pasado si la artillería pesada de Lorences hubiera aplastado las defensas de Zaragoza esa misma tarde del 5 de mayo? Resulta, la verdad, escalofriante pensar si hoy estaríamos observando un mapa de Norteamérica fracturado permanentemente por una confederación victoriosa, respaldada por un inmenso imperio europeo controlando los recursos de América Latina. Es una hipótesis que, sinceramente, desestabiliza toda la estructura de nuestra realidad actual. La configuración moderna de nuestro continente dependió enteramente de la resistencia de un ejército que estaba súper operado en número durante unas cuantas horas cruciales. Lo que nos demuestra que la historia es una estructura sumamente frágil, donde una sola variable, un retraso táctico inesperado, puede redibujar todas las fronteras y los mercados del futuro. Así que para quienes nos escuchan, sigan cuestionando las fuentes, sigan investigando las causas profundas y sobre todo no dejen de asombrarse ante los engranajes ocultos que mueven nuestro presente. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima Inversión Profunda.